darles el crédito. A ver, producción, tengo aquí una imagen, si me ayudan con ella. Si ayudan con ella, tengo una imagen por aquí. A ver, lo que pasa es que... perdón, acá estamos. Nos vamos aquí. Bien, gracias. Esto les da una idea a quienes nos están viendo. No sé si me cambiaron ya la diapositiva. Bueno, gracias. Ahorita vamos a la siguiente. Esto nos da una idea de la cantidad de información que tenemos. Si vamos y vemos de PubMed, otra impronta, rápidamente vemos enfermedad grave por coronavirus. Ahí vemos, está causada por el síndrome de coronavirus. Bueno, pero aspectos radiológicos, y dice ictus isquémico hemorrágico en pacientes con COVID-19. Esto habla claramente de que el sistema de coagulación se ve alterado con hipercoagulabilidad o, ¿verdad? En su caso, con inhibición de los factores de coagulación. Tuvimos, así como hay dengue clásico y dengue hemorrágico, con afectación, sobre todo disminución de las plaquetas, porque eso es, el dengue actúa a ese nivel, con una gran disminución de plaquetas, el dengue hemorrágico, aún el dengue clásico, pero más el dengue hemorrágico. Bueno, pues sucedía algo muy similar. Nos estaba dando síndromes de hipercoagulabilidad o nos estaba dando síndromes de disminución de los factores de coagulación, la cascada dependiente intrínseca, extrínseca, la cascada dependiente del calcio y la cascada de los factores de coagulación que ya conocemos ampliamente los médicos y que obviamente ocuparían mucho tiempo para realizarlos. Me regala la siguiente producción. Cuando entramos en un esquema de los procesos de las fases del COVID-19, la fase 1 temprana habla claramente de la anosmia que se presentaba, la fiebre o febrícula o fiebre alta, la tos seca que regularmente nunca fue productiva y que muy raras veces fue productiva. Llegamos a ver casos de tos productiva, pero esto no tiene una regla muy estricta, hay que ser muy reales. Recordemos que no hay enfermedades, hay enfermos, ¿verdad? Hay enfermos y cada enfermo va a expresar inmunológicamente un lenguaje distinto a un virus, a una bacteria y demás. Luego tenemos los síntomas constitucionales, como puede ser musculoesqueléticos, ataque al estado general, etcétera, etcétera. Laboratorialmente, desde el punto de vista de la patología clínica, ahí encontramos linfopenia, por ejemplo, elevación, linfocitopenia, perdón, elevación importante del dímero D, que es un indicador de hipercoagulabilidad, un aumento de deshidrogenasa láctica, DHL, un aumento de creatinfosfoquinasa, que son biomarcadores que hablan de una disfunción endotelial, de una disfunción de una serie de mecanismos de coagulación, de mecanismos de compensación homeostáticos que debe tener el organismo. Entonces, la DHL, la creatinfosfoquinasa, la CPK, pues nos dan una idea de que está habiendo ahí cambios. La fase 2, que ya la consideramos más pulmonar, ya con disnea, con taquipnea y posiblemente taquicardias, y obviamente el reporte laboratorial con una desaturación de oxígeno, un dímero D doblemente elevado, infiltrados pulmonares, ¿verdad? A través de imágenes tomográficas, tomografía axial computarizada, o inclusive, en algunos casos, ahorita voy a presentar algunas imágenes que no es común encontrarlo, la famosa joroba de Hampton, cuando los rayos X inciden por la posición que tiene el paciente frente al foco de emisión de los rayos X y el colimador, inciden y pegan justamente donde está el coágulo, el trombo, y nos genera un cono y lo que le llaman el cono o el foco de joroba de Hampton. Vamos a ver ahí algunas imágenes que tienen algo que ver en una simple imagen radiológica. La fase 3, la hiperinflamación, la fase grave, la fase de shock, la fase del síndrome respiratorio agudo, sistémico, comprometido, con demandas de oxígeno altos y con inclusive necesidad de intubación endotraqueal. Insuficiencia renal aguda en muchos de los casos
insuficiencia cardíaca aguda y coagulación intravascular diseminada, que es una de las complicaciones en donde la cascada de coagulación se ve modificada y de antemano. Aquí se presentaba tromboembolia pulmonar, aquí se presentaba infarto agudo del miocardio. Y esto explica, aquí explicamos claramente y nos explicamos científicamente por qué muchos pacientes con ingreso de COVID-19 a las pocas horas presentaron un infarto agudo al miocardio y el motivo de muerte principal fue infarto agudo al miocardio. Y tenía una prueba de COVID-19 positiva o, ojo, tenía una prueba de COVID-19 negativa, traían síntomas y todavía inmunológicamente estaba en lo que se llama ventana inmunológica. No se elevaban los anticuerpos. ¿Sí? Pero les dio un infarto y se murieron del infarto, precisamente como una respuesta a la reacción inflamatoria prodrómica de elevación todavía de la fase de ventana. Por eso esta pandemia fue tan mortífera, tuvo tal letalidad, porque mataba al inicio, mataba en la parte de la cúspide y todavía hoy se sabe que 6 meses en promedio, 90 días hasta 6 meses, 180 días, puede permanecer el riesgo cardiovascular elevado. Por eso la protección, vamos a ver una imagen, casi la penúltima imagen, vamos a verla, cómo debe ser la profilaxia que debe emplearse para los casos de COVID-19. Disminución de saturación de oxígeno, una elevación triple al triple, o sea, 2, 3 mil de dímero D, ¿verdad? Tiempos de coagulación alterados, la ferritina elevada, las interleucinas modificadas, factor de necrosis tumoral también modificado, proteína C reactiva modificada seguramente y la troponina también modificada por daño al endotelio vascular generalizado. No solamente, recordemos que la troponina es estrictamente con especificidad para las coronarias, pero es donde más puede haber un espasmo, puede haber un microcoágulo que haga las veces de un infarto agudo al miocardio. Vemos ahí algunas imágenes y vemos la curva, podemos apreciar aquí una curva precisamente de la reacción viral, cómo se entrecruza en la historia natural de la enfermedad, ¿verdad? El tiempo de historia natural de la enfermedad con la actividad inflamatoria que tiene que ver entonces con los factores de la coagulación, tanto de hipercoagulabilidad como de disminución de los mismos. De la siguiente producción. En esta otra imagen podemos ver la severidad de la enfermedad, los días del tiempo, los 5 días, los primeros 5 días, vemos cómo hay una respuesta viral, hay una linfocitopenia y hay una fase pulmonar en donde tenemos ya imágenes pulmonares modificadas, ya tenemos imágenes de infiltrado, ya tenemos imágenes con reacción inflamatoria. Y tenemos una fase de hiperinflamación, la fase 3, en donde hay una elevación inflamatoria con todos los biomarcadores inclusive cardiovasculares y demás, a los 10 días de la enfermedad. Me regala la siguiente, por favor, producción. Estamos revisando la pandemia real, la pandemia letal, la pandemia 1, alfa 1. Obviamente después tuvimos la variante Delta y últimamente Omicron. Estamos revisando la pandemia que nos dejó, que nos mató a miles y millones de personas en el mundo. Esta imagen radiográfica, de hecho, pues tiene unas flechas que le pusimos por ahí. Si ustedes se dan cuenta, tiene electrodos, un paciente en una terapia intensiva. Es una placa que no tiene Buki, como llamamos en términos radiográficos, por eso esta placa no es tan fina, no tiene la calidad que quisiéramos, porque no tiene el chasis llamado Buki, no fue llevado el paciente a una sala de rayos X, y aquí se puso la placa, ¿verdad?, en la espalda del paciente y se toma una anteroposterior. ¿Pero qué podemos apreciar? Podemos ver lo que son, aquí inclusive podemos ver casi interpuesto a la costilla, algo que podría ser una joroba de Hampton. Aquí en esta parte vemos otra parte que es una joroba de Hampton, cómo se forma un cono. Y hay varias imágenes sugestivas en esta radiografía. Ven ustedes las llamadas imágenes en vídeo despulido. Esta imagen es la llamada vídeo despulido. Por eso, durante la pandemia aguda, la gente decía, me tomó una radiografía, vieron algo y me dijeron, ¿tiene usted COVID?
Pero ¿cómo es posible que sepan que tengo COVID los doctores? Así a bote pronto. Esta imagen en vídeo despulido nos hablaba de una infección respiratoria viral. No necesariamente COVID. Puede ser una infección respiratoria viral de cualquier tipo. Pero si en este momento estamos hablando de COVID-19, lo más seguro es que fueron COVID-19. ¿Qué sigue de esto? Las pruebas de reactancia aguda. ¿Qué sigue de esto? Una prueba PCR que seguía una prueba rápida con especificidad, ¿verdad?, de anticuerpos marcados para COVID-19. Entonces, esta placa es una placa evidentemente una persona con una infección por COVID-19, una terapia intensiva. Podemos ver ahí inclusive la columna de aire, posiblemente ya se interponga ahí la imagen de que ya haya estado intubado el paciente, pero no se ve claramente la columna del el tubo radiopaco que usamos para la intubación, los tubos de Rush que usamos para la intubación endotraqueal. Me regala la siguiente producción. Y aquí tenemos un electrocardiograma clásico, el famoso electrocardiograma clásico de las complicaciones cardiovasculares, pero particularmente en tromboembolia pulmonar, donde encontramos S1, incremento del S, la onda S, en una primera derivación, un incremento de la derivación Q en la derivación 3 y de igual manera la onda T en la derivación 3. Las ondas negativas en B1 y B4 también son patognomónicas de una tromboembolia pulmonar. Pero sobre todo la clínica, instalación súbita de dificultad respiratoria, instalación respiratoria. Por eso tromboembolia pulmonar puede dar muerte súbita también. Va asociado a, no siempre nos da tiempo de hacer todo lo que querramos en medicina crítica, en medicina de emergencia, en la medicina de la toma de decisiones de los 60 segundos. Esto es muy importante decirlo porque cuántas veces siento y lo percibimos, hubo agresión hacia el personal médico porque, pues, ¿cómo que tiene COVID? Pues, ¿cómo que tiene COVID, doctor? O sea, te decían, mi estimado doctor Jorak, pues, ¿cómo que tiene COVID? ¿Pero cómo que tiene tromboembolia pulmonar? Pues con un electro de este tipo, ¿no? Con un electro de este tipo, usted puede decirle a un paciente que tiene probabilidad de una tromboembolia pulmonar. Imagínense un dímero D 3 veces más alto, 3,000, 4, 5,000 unidades reportadas, y reactantes de fase aguda también modificadas. Una tomografía donde se pueden ver ya los coágulos, ¿verdad? Ya la gammagrafía, desgraciadamente, ya no la usamos. La medicina nuclear quedó desplazada hoy con el uso de emisión de positrones, el llamado PET-CT, el ciclotrón. Lo podemos usar específicamente y nos da imágenes increíblemente exactas de lo que está pasando. La siguiente producción, por favor. Esa es una cascada, es un algoritmo de una cascada de la infección del huésped SARS-CoV-2, del virus y sus componentes. Y bueno, vemos cómo hay una activación del sistema de coagulación. Vemos también que hay una reacción inflamatoria exagerada en el huésped. Es importante decirlo. Por eso las mialgias, las artralgias y todo el sistema cardiovascular en reacción inflamatoria. Luego hablamos de generación de trombina, activación patológica, daño al sistema microvascular. Y ahí hablamos precisamente de la activación de las endotelinas. Y estas son de una importancia toral para hablar de la enfermedad coronaria y para hablar de la enfermedad trombótica. Activación excesiva del sistema inmunitario innato. O sea, todo el sistema IgG, IgM, IgA, etcétera, etcétera, se van a activar. Y una serie de interleucinas, factor de necrosis tumoral que ya lo señalamos. De tal suerte que puede haber una inmunotrombosis, puede haber una tormenta de citocinas con fiebres exageradas, con fiebres inclusive malignas, que no las vimos afortunadamente en muchos casos, pero que no dejaron de haber. Reacción inflamatoria, que es el común denominador. Trombosis macrovascular y microvascular. Macrovascular, tromboembolia pulmonar, trombosis venosa profunda, trombosis de extremidades, trombosis venosa o trombosis arterial. Luego la microtrombosis coronarias,
trombosis del polígono de Willis. ¿Cuántos pacientes con COVID-19, hoy, y lo debo de señalar, con síntomas y sin síntomas, en ventana inmunológica, tuvieron un evento microvascular, tuvieron un evento vascular cerebral, o sea, lo que llamamos antes accidente vascular cerebral, hoy enfermedad vascular cerebral? Entonces, lo tuvieron precisamente por activación inflamatoria y por los cambios de tipo microvascular, particularmente, repito, en el polígono de Willis, en su distribución de la arteria cerebral media, ¿verdad? Arteria cerebral anterior o arteria cerebral posterior. Hay pacientes en este momento con secuelas de evento vascular cerebral. Unos se dieron cuenta que tuvieron COVID-19 y otros no se dieron cuenta que tuvieron COVID-19 porque no tuvieron síntomas, y otros que aún teniendo síntomas dijeron, es una gripilla, y nunca se hicieron una prueba. Habrá que hacer pruebas históricas, habrá que hacer pruebas al tiempo, o sea, se la puede hacer el día de hoy, el día de mañana, digo a esta hora no, pero a este tiempo, es decir, darse cuenta si usted cursó alguna vez con COVID-19. Disfunción de órganos, eventos trombóticos venosos, coagulación intravascular diseminada, tromboembolia pulmonar, trombosis venosa profunda, etcétera, etcétera. Eventos trombóticos arteriales, eventos isquémicos cerebrales, embolia arterial sistémica, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente los síndromes cardiovasculares agudos, los síndromes isquémicos, llamados también SICA, y que tienen que ver con, ojo, con o sin Angor. Recuerden ustedes que tenemos los infartos Q, los infartos no Q, los infartos con elevación del ST, infartos sin elevación del ST, y también tenemos infartos silenciosos, que no necesariamente van a dar angina o Angor pectoris. Me regala la siguiente, producción. Este es un esquema muy general, obviamente habla aquí de lo que ya acabo de comentar, las células endoteliales, las endotelinas, como el SARS-CoV-2 al ingresar al organismo nos va dando, ¿verdad?, daño a los microvasos, va haciendo una serie de activaciones de linfocitos T, activaciones de los macrófagos, los CD206, por ejemplo, puede causar una miocarditis fulminante. Por eso en muchos de los casos los pacientes, ¿cuántas de las veces fallecieron sin explicación mayor, sin darnos chance de atenderlos, ¿verdad? Elevación de troponina, ya la habíamos señalado. A nivel celular, bueno, las mitocondrias, las interleucinas que se liberan, 6, 7, 22, etcétera. La inestabilidad o ruptura de la placa, en este caso, de los ateromas, que tienen, a través del proceso de reacción inflamatoria, hay un desprendimiento de placas ateromatosas en pacientes ya con aterogénesis crónica. Por eso hablamos de que pudo haber habido precisamente enfermedad previa crónico-degenerativa y luego ya se presentó el COVID-19 y esto vino a dar al traste con el asunto. Las arritmias, aquí las comentamos, o las taquicardias, que son parte de este asunto. Entonces, todo esto en su conjunto nos da una serie de complicaciones de tipo cardiovascular. La siguiente, producción. Aquí tenemos tres elementos muy importantes en imagen. Una imagen radiográfica, aunque esta es bastante penetrada, está muy penetrada, es una póstero anterior de tórax. Vemos aquí la silueta cardíaca, prácticamente el índice cardiotorácico respetado, pero vemos imágenes despulidas en esta parte. Y las infecciones virales, recuerden ustedes que son atípicas. Son atípicas y vaya atópicas porque disparan una serie de elementos de tipo atópico, pero son particularmente atípicas. ¿A qué nos referimos con ello? Las neumonías clásicas adquiridas en la comunidad bacterianas por las bacterias ordinariamente ya conocidas son neumonías basales derechas. Las neumonías virales son caprichosamente, muchas de las veces, izquierda. ¿Ven ustedes aquí? Una neumonía caprichosamente izquierda, basal izquierda, con un foco neumónico ahí bien plantado. Y luego vemos una tomografía con un corte. Vemos aquí el corazón. Pues un corazón con engrosamiento de las paredes. Ven ustedes cómo aquí hay una miocardiopatía aguda. Es una imagen de una miocardiopatía aguda
y vemos imágenes de reacción inflamatoria, ¿verdad? Vemos zonas de edema y estamos viendo aquí precisamente un paciente con una neumonía. Y este es un diagnóstico hecho a partir de una tomografía que también nos da la misma información, pero recordemos que hoy día estamos haciendo EcoFast. Y el EcoFast de urgencias adultos, urgencias pediatría en EcoFast, nos permite hoy día, ¿y qué es un EcoFast? Bueno, el hecho de que nuestros urgenciólogos, nuestros médicos de primer contacto, tengan un sistema de eco, que es un sistema como una laptop, y puedan conectar un transductor de X cantidad de hertz, 3, 4, 5, 8 hertz, y puedan a través de los espacios torácicos, de los espacios de las vértebras, de las costillas, los espacios intercostales, perdón, puedan apreciar qué hay hacia su interior. Y podemos aquí apreciar un ultrasonido, ¿verdad? Donde la pleura se ve, aprecia engrosada. Hay un aumento reactivo de la pleura, ¿verdad? Sí, necesariamente que se pueda definir como una paquipleuritis, pero pareciera que una paquipleuritis aguda. Igual manera, vemos aquí la zona de consolidación o de condensación, donde estamos viendo que el tejido pulmonar arroja, ¿verdad?, manchas o sombras acústicas. Sombras acústicas dadas, ¿por qué? Por condiciones de humedad, por condiciones de reacción inflamatoria. Y aquí tenemos otros datos del borde, las líneas de confluencia, la línea A y B, la línea pleural, cómo nos marca precisamente sombras acústicas. Entonces, a través de un eco, aquí estamos viendo un eco a veintitantos hertz, pero un eco fast en urgencias adultos puede ser la diferencia en ese momento de saber si el paciente tiene o no tiene una neumonía. Vamos a suponer que en mi hospital, en mi unidad de primer contacto o donde sea, yo no tengo rayos X, no tengo un tomógrafo, no tengo una resonancia a las 3, 4 de la mañana y no tengo mucho menos un PET-CT, o sea, no tengo una emisión de positrones. Si yo tengo EcoFast, yo con esto puedo reemplazar y hacer diagnóstico. Por lo general, donde quiera hay rayos X y puedo tomar una radiografía. Pero si en ese momento no tengo forma de hacer uso de los rayos X y tengo la ultrasonografía llamada EcoFast, puedo hacer diagnóstico de esta naturaleza. Me regala la siguiente producción. Estos ya son complicaciones y hallazgo de autopsia, que recuerden ustedes que en un principio las autopsias para COVID-19 estaban muy limitadas legalmente y por norma sanitaria para evitar la propagación del virus. Pero se iban a hacer en algunos hospitales del mundo algunas autopsias porque existía duda de que el paciente hubiera padecido, por ejemplo, tromboembolia pulmonar. Son imágenes de pulmones con tromboembolia pulmonar. Vemos las imágenes, el macro. Veamos cómo los orificios se ven trombosados en los cortes que se hicieron para exponerlos por parte del forense. Vemos las zonas de trombosis y vemos ya en los cortes con tinción de hematoxilina y eosina, posiblemente en algunos casos con ácido periódico, vemos claramente las zonas de trombos. Aquí vemos un trombo, aquí podemos ver otra zona de trombo, la gran acumulación de eritrocitos que podemos apreciar aquí, plaquetas y demás, linfocitos polimorfonucleares y mononucleares. O sea, esto nos da una idea de cómo sí hubo tromboembolia pulmonar en muchos de los casos en pacientes con y sin COVID-19, pero particularmente COVID-19 tuvo una gran incidencia en producirnos tromboembolia pulmonar y aquí está demostrado microscópicamente por patología, por histopatología. La siguiente, por favor, producción. Esta es una imagen que me parece digna de revisarla con toda apreciación porque nos ubica en lo que es la tromboprofilaxis en pacientes con infección de COVID-19. Por cierto, lo publica el Hospital Universitario de La Paz, que se encuentra ya en España. Todo paciente debe tener tratamiento precoz y empezar a decidir
a decir el ingreso en urgencias. Y bueno, desde luego las heparinas de bajo peso molecular son las más indicadas, con un uso, ¿verdad? Recuerden ustedes que utilizamos 1 miligramo por kilogramo de peso en no más de 80 a 100 miligramos, así pese más el paciente o pese menos. Entonces, dejamos entre 60, 80 y 100 unidades, 100 miligramos por kilogramo de peso. Las presentaciones de enoxaparina, al menos en América Latina, son de 20, de 40, de 60 y de 80. Son las presentaciones que hay, salvo que el doctor Horak me diga que es de 100 o de 120, creo que no las tenemos. Entonces, tendríamos que aplicar fracciones de otra jeringa, en todo caso. Pero la medicina basada en la evidencia nos dice que no hay mejora y que sí puede haber alteración de los factores de coagulación relativos. Recordemos que las heparinas de bajo peso molecular o las fraccionadas o el fraxiparín, como se llama en su oportunidad, no alteran los factores de coagulación para hemorragias. Entonces veamos cómo, aquí vemos el uso de enoxaparina, acá vemos trombosis de alto riesgo, pacientes con un COVID alto, ¿verdad? Las mediciones de algunos indicadores de interleucinas, de proteína C reactiva, etcétera, el dímero D 6 veces más el valor normal. Estamos hablando de 3,000 o más, inclusive la cantidad de dímero D, y entonces la patología isquémica es altamente peligrosa aquí. Y la utilidad de heparinas de bajo peso molecular nos siguen diciendo 1 miligramo por kilo de peso en 24 horas al día. Esto no está modificado. O en su caso, 0,25 miligramos por kilogramo de peso en 12 horas, pero que esto es para dosis ajustadas en insuficiencia renal crónica. Pero esto debe de ser un común denominador. Sospecha clínica de TEP, paciente con mantenimiento de desarrollo, ¿verdad? Con hipoxemia brusca, con taquicardia, con hipotensión, una clínica de trombosis venosa profunda, por ejemplo, o de TEP, tromboembolia pulmonar. No hay que subestimar la dosis de heparinas fraccionadas en las dosis que se están indicando aquí en la imagen. El paciente crítico, en unidades de terapias intensivas, en condiciones graves, delicadas, con hipoxemias refractarias en las posiciones pronas, ¿verdad? Y que pueden incrementar la fracción inspirada de oxígeno. Bueno, pues esto nos habla ya de utilizar dosis de enoxaparina de 1,5 máximo por kilogramo de peso al día, pero estamos hablando de pacientes con cambios de esta naturaleza. El paciente de alta o a la alta, el paciente que puede egresarse, puede irse con 40 miligramos subcutáneos en 24 horas, sobre todo de cualquier heparina fraccionada. Aquí hay dos nombres, son las dos de buena calidad, las dos son científicamente demostradas que tienen buena utilidad y que por supuesto son recomendables. Fomentar la deambulación dentro del domicilio, evitar la estancia prolongada de pie o sentado, no cruzar piernas, hacer ejercicio de flexo-extensión y movimientos circulares con pies cada hora, etcétera, etcétera. Esto es la profilaxia con heparina de bajo peso molecular. Existe también el utilizar inhibidores de factores 8, 9 y 10, que también existen, ¿verdad? Entonces, en sus diferentes denominaciones farmacológicas. Y desde luego, no desestimemos el uso de aspirina. El uso de aspirina, inclusive, hay protocolo en este momento corriéndose el uso de aspirina con y sin clopidogrel, por ejemplo. Hay el uso de otro tipo de elementos de antiagregación que se están estudiando para utilizarlos por lo menos 90 y 180 días después de COVID-19. Fíjese bien, un dato interesante. Dicen los autores y los comités de consenso, COVID-19 desde moderado hasta grave. El riesgo cardiovascular puede ser el mismo. Esto impresiona. Esto llama poderosamente la atención. Uno quisiera pensar que no es cierto. Uno quisiera pensar que solamente quien tuvo reacción inflamatoria severa tiene riesgo cardiovascular alto. Pues no.
Resulta que quien tuvo inclusive COVID-19 asintomático se infartó y tiene hoy secuelas de un infarto, si vive. Y si no vive, vaya, no vivió para contarlo. Entonces, quien haya quedado vivo con COVID-19 sin síntomas y después a los días presentó tromboembolia pulmonar, presentó trombosis venosa profunda, presentó infarto agudo del miocardio con o sin dolor, con elevación, sin elevación, etcétera. Esto es el lenguaje del COVID-19 expresado en el sistema cardiovascular. Ese es el lenguaje del SARS-CoV-2 en la producción de reacción inflamatoria endovascular sistémica y que nos va a dar alto riesgo de este tipo de patología. Regáleme la siguiente producción. Bueno, prácticamente aquí yo quisiera hacer un comentario y por eso yo agregué aquí al señor Larry King, a quien muchos tuvieron la oportunidad de ver en la televisión americana y a través de transmisiones vía satélite. Él estuvo mucho tiempo en la NBC. Entonces, fue un comentarista de radio y televisión muy conocido, Larry King, que por cierto su nombre era otro, era un nombre bastante largo, porque se puso el nombre artístico de Larry King. Pues don Larry King resulta que en su ciudad, allá donde él residía en los Estados Unidos, se enferma de COVID-19, un señor, como pueden ver, de cerca de los 80, entre la octava y novena década de la vida, seguramente la séptima y octava década de la vida. Hay quienes dicen que tenía más años, ya saben que los artistas luego pues no se ponen los años que son. Enferma de COVID-19, es tratado en un hospital de alta especialidad, no tuvo necesidad de ser intubado, recibió un tratamiento convencional, no se conoce el tratamiento, algunos dicen que recibió Remdesivir, otros dicen que recibió simplemente paracetamol, otros dicen que recibió anticuerpos monoclonales, no estamos seguros, no hay una información fidedigna del tratamiento del señor Larry King. ¿Qué pasa con Larry King? Es el ejemplo que estamos comentando ahorita, y digo un ejemplo público. El señor lo recibe la prensa a la salida, sale en un vehículo, saluda a la prensa, da entrevistas, le preguntan a Larry King cómo se siente. Me siento muy bien, estoy muy agradecido con mis doctores, me atendieron muy bien. Yo creo que todo eso es absolutamente cierto. Y hay que creerle a lo que dijo el señor Larry King. No lo dijo por de dientes para afuera. Fue bien atendido, claro que fue bien atendido. Además, tratamos el personaje que él representaba, un comentarista clásico por antonomasia en los Estados Unidos. Un hombre que había entrevistado a candidatos a la presidencia, a presidentes, a senadores, a artistas, a gente muy famosa. Entonces, pues, era un personaje muy querido, muy estimado, Larry King. Se va a su casa y no sabemos, nosotros desconocemos también si se fue con cardioprotección. O sea, si llevó heparina bajo peso molecular, si llevó aspirina, si llevó clopidogrel, si llevó, no sé, los demás que hay, de X marcas, ¿no? X marcas y X normas comerciales. La cuestión es que a los 8 días, el señor Larrequín tuvo un infarto agudo del miocardio, el señor Larrequín falleció. Esa es la realidad palpitante de lo que son las complicaciones cardiovasculares en un ejemplo vivo, palpitante, como este personaje. Pero así como este personaje público de los Estados Unidos, hay muchas personas en el mundo, de muchas familias que se vieron llenas de tristeza, de luto, de gran tristeza por la pérdida de un ser querido, porque la complicación que los llevó a la tumba, que los llevó a la cremación, que los llevó a una pequeña cajita de cenizas, fue precisamente una complicación cardiovascular motivada por COVID-19. ¿Cuál es la reflexión final, amigas y amigos médicos, doctoras, doctores y amigos del auditorio en general de este webinar de Laboratorio RAM? La protección cardiovascular en el paciente con COVID-19 o el paciente que, aunque no haya tenido síntomas, reciba protección durante los siguientes 90 a 180 días es estrictamente observable, recomendable, porque el riesgo de sufrir cualquier evento, igual inverso, el que tuvo COVID-19 en cualquiera de sus modalidades debe de estar cardioprotegido
por 90 a 180 días. Yo soy de la opinión de 180 días, soy de la opinión de que el paciente debe recibir algún solo fármaco en dosis bajas, es profiláctico, no tiene interés de anticoagular. No utilizamos anticoagulantes incisivos de los que son altamente de riesgo de sangrado, como puede ser warfarin sódico o algún otro de ese grupo, precisamente porque necesitan tiempos de coagulación muy cortos, muy a la mano, de tal manera que es importante decirles que ya está viendo precisamente algunas preguntas. Entramos a preguntas y respuestas, como no, con todo gusto, pero quise hacer este comentario, y por este ejemplo viviente que lo sufrió esta persona, ¿verdad? Dice Araceli Martínez, ¿usted recomendaría realizar pruebas de gabinete a pacientes post-COVID para búsqueda de posible daño cardiovascular? Pues se puede hacer, sí, pero yo le diría sencillamente, más vale que le dé X protección diaria durante 90 y 180 días a que le haga pruebas, porque las pruebas finalmente le pueden salir normales, pero el riesgo puede estar latente y puede ser que la medición a través del laboratorio no aparezca. Entonces, aquí lo que abunda no daña, de tal manera que lo que yo recomiendo es que se utilicen, ¿verdad? Por lo menos 100 miligramos o 80 miligramos de aspirina, como es la dosis convencional norteamericana, dosis convencional latinoamericana de 100 miligramos de aspirina, por ejemplo. Hay quienes la combinan con otros medicamentos, pero hay que tener mucho cuidado de riesgos de sangrado o la aparición de petequias. Doctora Carla Isadora, muchas gracias. Buenas noches, doctor. ¿Es posible que la vacuna haya podido tener efectos anticoagulantes? No creemos que la vacuna haya podido tener efectos anticoagulantes. Creo yo que la vacuna tiene un efecto eminentemente inmunológico en su acoplamiento, ¿verdad? Para despertar anticuerpos específicos contra COVID-19, pero no creo que la vacuna ni tenga metales pesados, ni tenga limaduras de hierro, ni tenga tampoco efectos anticoagulantes. Sí tiene efectos secundarios de vacuna, sí, mialgias, artralgias, dolor en la zona de aplicación, etcétera. Hay quienes les da fiebre y con paracetamol se pueden remediar. Otra pregunta que nos hacen y que mucho agradezco, ¿usted recomendaría realizar pruebas? Pues esa ya la vimos, si me la cambian, por favor, o yo la puedo cambiar aquí, con mucho gusto. Con mucho gusto la cambiamos. ¿Cómo se puede identificar una persona con hipertensión si le ha dado... a ver, es que esto se mueve un poquito, lo vamos a tratar de mover con calma. No sé si el doctor Jorak me puede ayudar. ¿Cómo se puede identificar una persona con hipertensión si le ha dado complicación cardiovascular por COVID-19 si no se presentaron síntomas y tampoco tuvo una prueba positiva? Bueno, es un paciente hipertenso puro. Es un paciente hipertenso puro que no tuvo realmente COVID-19 porque no está apareciendo en ninguna prueba. Entonces, no hay ningún elemento para achacarlo, para decir que el COVID-19. ¿Me puedes ayudar con la siguiente pregunta? Tú que las tienes más a la mano, mi estimado doctor Jorak. ¿En qué consiste la rehabilitación cardiovascular? La rehabilitación cardiovascular es más bien protección cardiovascular. Habría rehabilitación respiratoria con asesoramiento de ejercicios respiratorios, inclusive con el uso de CPAP, con el uso de una serie de instrumentación que nuestros especialistas en fisiología pulmonar, nuestros neumólogos y técnicos en fisiología pulmonar tienen, pero aquí estamos hablando de protección cardiovascular. Ya lo dije, sencillamente, aspirina, 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 aspirina. Siguiente pregunta. ¿Las secuelas de COVID por cuánto tiempo pueden estar? Muy variables, una muy buena pregunta. Decía un gran filósofo, ante una gran pregunta no siempre hay una buena respuesta. Es una gran pregunta, pero es indeterminado el tiempo de duración de las secuelas de COVID-19. Incluso ustedes saben que hoy por hoy se habla del llamado COVID perenne.
COVID perenne no significa que usted va a tener COVID toda la vida, porque dice, bueno, ya me puse 2 dosis de una vacuna y me puse un refuerzo de otra marca de vacuna. No, se refiere a COVID perenne, a complicaciones, a secuelas, más bien dicho, a secuelas con o sin complicaciones, ¿verdad? Es importante decirlo, porque hay quien vive después de una tromboembolia pulmonar, hay quien vive después de un infarto del miocardio causado por COVID-19, pero las secuelas son, inclusive en este momento, indeterminadas. Los consensos han dicho que 6 meses ya se pueden empezar a superar, que al año se pueden superar, pero que puede haber algunas secuelas que podrían ser, mi estimado doctor Jorak, perennes o permanentes. Eso es lo que sabemos hasta este momento. Pregunta el doctor Héctor Gerardo. ¿Se puede cambiar aspirina por pentoxifilina en un paciente COVID positivo con diagnóstico de policitemia? Bueno, en el caso de el paciente sea alérgico a la aspirina no pueda tener ahí aplicación. La pentoxifilina, recuerden que es un hemorreológico, pero no tiene efectos, aunque tiene efectos antifactor de necrosis tumoral, no tiene efectos estrictamente de antiagregación plaquetaria o en la cascada de factores 8, 9 y 10. Entonces, puede ser un adyuvante. Yo no digo que no, la pentoxifilina es un medicamento pleiotrópico, inclusive hoy día. Lo utilizamos incluso para coadyuvancia con dieta y algunos medicamentos nefroprotectores para problemas de daño renal incipiente. Pero la pentoxifilina por sí sola, no la recomendaría. Yo le recomiendo utilizar o dosis muy baja de aspirina con pentoxifilina o utilizar otro anticoagulante, el que usted quiera, y si quiere agregar pentoxifilina para darle una mayor protección porque tiene secuelas o riesgo de un evento vascular cerebral y puede tener alteraciones hemorreológicos, sí es recomendable utilizar un medicamento como la pentoxifilina. Muy bien. El doctor Julio César López lo felicita por la ponencia. Gracias, doctor Julio César. Y le pregunta si en pacientes no vacunados, asintomáticos, pero con comorbilidades, sí recomienda que se traten con aspirina para prevenir algún riesgo cardiovascular. No está por demás, doctor, no está por demás, no va a pasar nada, máxime si se dan aspirinas gastroprotegidas, que ya conocemos, a dosis no mayor de 100 miligramos en 24 horas, sobre todo por las noches. Recordemos que las arritmias malignas son generalmente por la noche, considerando el ciclo del cortisol, los ciclos circadianos, y no estaría por demás. Pero si no hay ningún dato, no habría necesidad. Si el paciente tiene comorbilidad, tiene edad por arriba de los 50 años, no está por demás 80 o 100 miligramos en 24 horas. Pregunta la doctora Marisol Avendaño, ¿por qué muchos pacientes jóvenes durante el COVID-19 cursan con hipertensión? Bueno, precisamente por lo mismo, doctora. Lo decíamos hace rato, la elevación de factores de inflamación, la elevación de hipersensibilidad de las endotelinas hace que la media y la íntima se contraigan. Y las endotelinas, aquí quiero dar un crédito a alguien muy querido, que posiblemente fue profesor de muchos de ustedes, mi querido maestro don Mario Paredes Espinosa, que le mando un fuerte abrazo hasta el cielo. El maestro decía, las endotelinas y el sodio no se quieren. Entonces, las endotelinas, la reacción inflamatoria, la elevación de factores inflamatorios que tienen que ver con las endotelinas, van a activar las elasticidades, van a modificar la elasticidad de la media y la íntima y el endotelio vascular, y esto va a dar como consecuencia y la explicación, como decía el doctor Jorak, que dice la doctora que nos pregunta, ¿por qué cursaban con hipertensión? Por esa razón, por elevación precisamente de hipersensibilidad de las endotelinas. Correcto. Nos pregunta el doctor Gerardo Tarín. Doctor, buenas noches. En caso de que las personas hayan quedado con secuelas por COVID, ¿están preparados los médicos para diagnosticar y aplicar los protocolos de tratamiento? Sí, claro, o sea, doctor, creo que el médico que ha vivido con intensidad esta pandemia y médicos que hemos tenido COVID-19 en diferentes etapas de la misma, hace año y medio, en mi caso el mes pasado, y otros amigos médicos en primera línea trabajando con pacientes COVID, otros viendo a pacientes a domicilio, otros en diferentes ámbitos. Sí, yo creo que
son quienes más experiencia tienen. El médico adquirió, se documentó, está leyendo, está presente en estos webinars, nos permite intercambiarle estos conocimientos. Yo siento que sí. El médico es de primera línea, es el que más experiencia tiene y lo debe de tener el médico general, el médico familiar, el médico internista, el cardiólogo, el neumólogo, todos los especialistas que tienen que ver con este tema, los infectólogos, todos nuestros compañeros y hermanos, doctores, doctoras, tienen esta preparación y tienen esta posibilidad de trabajar de esa manera con sus pacientes. Pregunta Lucy Nieto, cuando presentan alergia a la aspirina, ¿qué otro medicamento se puede indicar? Cuando hay alergia a la aspirina, puede utilizarse cualquier otro medicamento de los que ya conocemos como antiagregantes y que ustedes ya conocen las marcas, ¿verdad? Y que no me gustaría mencionarlas porque podríamos herir susceptibilidades comerciales, pero se puede utilizar cualquier otro. Ya aclaré, la pentoxifilina no lo sustituye, pero puede utilizarse cualquier otro, ¿verdad? El genérico, bueno, ya es genérico el clopidogrel, por eso lo menciono. Puede usar clopidogrel 75 miligramos en 24 horas. Hay que inclusive lo utiliza ante la aparición de petequias cada 72 horas y no es malo, al contrario, es muy bueno utilizarlo en el caso de que la aspirina pueda darnos algún tipo de reacción o, recuerden, alergias a la aspirina o al amarillo número 5, ¿verdad? Que también es un salicilato. Así es. Lo felicitan varios Muchas gracias, muy asistentes, amables, muy entre ellos amables. nuestro amigo doctor Gabriel Bojorca. Doctor Gabriel Bojorque, le mando un fuerte abrazo, doctor. Muchas gracias. Un placer saber de usted. Debe haber más preguntas, ¿no? De nuestros amigos médicos y no médicos. Si usted no es médico, quiere hacer pregunta, también hágala con toda confianza. Yo trataré de contestarla. Y si son médicos, igual trataré de contestarla en todo lo posible. Nos comenta precisamente el doctor Gabriel Bojor que dice, inicialmente Sí. los casos de miocarditis aguda en adolescentes y niños se confundieron con síndrome de Kawasaki. Lamentablemente, doctor, hubo confusión cuando el SARS-CoV-2 estaba dando este tipo de cuestiones. Vimos la tomografía evidentísima, el engrosamiento de paredes, y esto es importante. Estos pacientes debieron haber sido estudiados más a fondo y obviamente una determinación de COVID-19, ya sea en niños, adolescentes o personas ya mayores, porque precisamente en este caso, este síndrome, pues le da a estos niños, y usted es especialista en esta área. Si preguntan si el uso de aspirina en forma oral o efervescente, ¿hay alguna diferencia? No, ninguna, siempre y cuando se cumpla con la dosis recomendada, no más allá de 300 miligramos, ¿eh? Porque después de los 300 miligramos, la aspirina ya es analgésica. La aspirina es analgésica, así es de que hay que tener mucho cuidado con las dosis de la aspirina. La aspirina, como muchos medicamentos, a ciertas dosis tiene cierto efecto, ¿verdad? Y a ciertas dosis también. Tenemos en este caso, la aminofilina, tenemos la digoxina, tenemos muchos medicamentos que el doctor Horak, pues él es nuestro gerente de farmacovigilancia, pues él sabe más de farmacología que su servidor. Mejor corrígeme, doctor, si digo alguna barbaridad, ¿no? A nuestro auditorio. La doctora Carla Isadora, excelente ponencia. Muchas gracias, doctora Carla. Ojalá y sigan compartiendo conferencias. Con mucho gusto. ¿Quién más nos comenta? Bueno, la oral efervescente, ¿verdad? La estamos viendo por aquí. Creo que acá podemos hacer movimientos. Pero si tú nos haces el favor de compartir las preguntas, sí, te voy a agradecer. Mirna. Mirna Bailón. ¿Por cuánto tiempo tomamos la aspirina si somos asintomáticos y no nos dio COVID? Bueno, pues la aspirina, y si hubo sospecha de que hubo COVID asintomático, ¿verdad? Y hay una prueba que nos demuestre que sí la tuvimos, una prueba de anticuerpos específicos que se haga en laboratorio, por lo menos 90 días o 180 días, es el promedio en que se recomienda. Que puede haber, no lo sabemos, puede haber complicaciones tardías, muy tardías del COVID-19 de tipo cardiovascular, puede haberlas. Sobre todo, la recomendación es muy sencilla. Si usted no es diabético ni hipertenso y tuvo COVID-19, sus 90 días, 180 días y puede dejarlo. Usted tiene diabetes e hipertensión, tiene comórbidos de alto riesgo cardiovascular, no puede dejar el uso de antiagregantes, entre ellos aspirina, clopidogrel y todos los demás que hay en el mercado, que son de alta tecnología y que inhiben factores de coagulación muy específicos. Pregunta
Juan Domínguez, ¿cree que la vacuna tenga algo que ver con la aceleración de problemas como miocarditis y demás enfermedades relacionadas con COVID? No está demostrado, no está demostrado y sería temerario aseverarlo, porque de por sí traemos un montón de antivacunas en el mundo y aseverar una cosa de esa naturaleza, olvídense, es generar el pánico. No, no, no. No hay una prueba, no hay medicina basada en la evidencia, no hay ningún estudio que se haya corrido que la vacuna pueda generar ese tipo de cosas. Lo que sí es que la vacuna nos está permitiendo tener a partir de hoy, lunes 28 de febrero de 2022, doctor, desmiénteme, estamos en semáforo verde a nivel nacional. Casi, casi en semáforo verde, ¿no? Sí, pero estamos en amarillo, verde, casi a nivel nacional. Esto habla, y no traemos el 80% de gente vacunada, ¿eh? Y nos faltan todavía los chicos que el presidente Joe Biden ya autorizó en Estados Unidos. Esperemos que las autoridades mexicanas también hagan lo mismo. Yo creo que los chicos próximamente van a ser también inoculados con algún biológico que sea el más adecuado y que se haya ensayado. Hay algunas marcas, algunos laboratorios que también nos reservamos sus nombres para no herir susceptibilidades comerciales. Refuerza lo que comenta usted, el doctor Gabriel Bojorquez. Dice, no hay ninguna relación al respecto. Doctor Bojorquez. Lo que se presenta como problema es la respuesta inflamatoria sistémica, pero por la infección. Así es, así es. Y esa es capaz de causar todo lo que usted quiere y mande, con y sin vacuna. La vacuna creo que finalmente, porque luego, mire, le pongo un ejemplo, digo, mencionaba doctor Jorak, yo me vacuné un viernes, estuve con dolor en el brazo, no tuve síntomas de nada, un poquito de mialgias, y yo el martes tenía COVID-19. Quiere decir que me inocularon, me vacunaron en ventana inmunológica de COVID-19, de un Delta, por cierto, fue Delta. ¿Qué tal? Eso fue el mes pasado. Así de que, pues muchos lo vivimos, caray, hay que compartir nuestra vivencia. Y hay muchas secuelas de COVID-19, mire. Se fija, ando estrenando, ¿ya se vio que ando estrenando lentes? Son de esos Transition. Yo quedé, una de mis secuelas de hace año y medio y de hace un mes, yo ya había quedado con disminución de la agudeza visual, que posiblemente ya era parte, ¿verdad?, de la disminución de dioptrías, pero alteraciones del equilibrio, problemas de la memoria reciente, puede haber también en personas, alteraciones del equilibrio, artralgias, y muchas otras cosas más. O sea que no nomás son complicaciones cardiovasculares, hay muchísimas. Yo inclusive le digo a mis pacientes y le digo a mis colegas médicos, cuando un paciente acuda con ustedes o acuda con nosotros y me diga, doctor, tuve COVID-19 y tengo dolor del ortejo mayor del pie derecho, créale, créale, porque puede ser ese su único síntoma. Conozco pacientes que no tenían gota, quedaron con gota. Pacientes que no tenían, por ejemplo, digo, no es mi caso, ¿verdad? Pero a lo mejor es mi caso. Me quedé sin pelo. Parece que me dieron quimioterapia, ¿no? Entonces, por favor, Ram, una peluca, por el amor de Dios, es urgente, ¿no? Doctor Bojorquez, perdónenme, y amigos del auditorio de este webinar, ¿quién más nos pregunta? Pregunta Leonardo Peña. ¿Qué se recomienda para el tratamiento de una pericarditis secundaria por COVID? ¿Algún aire, alguna dosis? No, bueno, la pericarditis tiene un tratamiento, tiene un protocolo, no solamente infectológico, sino inmunológico, y tiene una serie de medicamentos que hay que utilizar antiinflamatorios, ¿no? Y esto tanto lo debe de ver el infectólogo en coordinación con el cardiólogo para dar un tratamiento integral. Estamos hablando de pericarditis que puede tornarse crónica o subaguda, más bien dicho. Yo más que crónica diría que subaguda, pero en caso de que haya una cronicidad, tiene que buscarse la causa. Puede haber colonización, doctor Bojorquez, de una válvula que esté colonizada y allá habría que hacer un cateterismo, tomar una muestra, mandar un cultivo de la toma y ver qué bacteria está ahí anidada y aplicar los antibióticos, que saben ustedes los infectólogos pediatras o infectólogos adultos que deben utilizarse, pues antibióticos de alta tecnología que hoy tenemos en el mercado. Ya el resto son felicitaciones. Muchas gracias. Muy amables. Lo felicita Lex, lo felicita Juan Domínguez. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Tenemos una más. Nos pregunta Ananías Catalán. Ananías. ¿Cómo ingresa a nuestro cuerpo el virus COVID-19 y cuánto tiempo puede sobrevivir el virus? Bueno, el virus sabemos de antemano ya por estudios hechos y demostrados
que va a ingresar particularmente por la membrana olfatoria. La membrana olfatoria es la que más nos va a dar la anidación, la anidación y la duplicación del virus para luego irse a la nasofaringe y luego infectar. Este es en el serotipo 01, alfa 1. En el caso de los demás serotipos es el mismo mecanismo, nada más que la presentación clínica se va a modificar, pero el contagio es nasofaringio. Por eso, aquí viene la explicación, por eso los cubrebocas no son para la papada, ¿no? Porque luego hacen esto. No son para la papada y para la boca. Es que, doctor, yo siento que me ahogo. Por eso se llaman cubrebocas, son para boca y nariz y tienen esta muey para que embonen aquí. Incluso quienes usamos gafas, las ponemos encima de nuestro cubrebocas para no empañar las lentes y para que se fije un poco mejor el cubrebocas. Entonces, también puede entrar por la vía oral, no está exenta la vía oral y anidarse por adentro en una respiración, ¿verdad? En una exhalación, más bien dicho, una exhalación se anida en la nasofaringe, en la membrana olfatoria, en esta zona de la nasofaringe, o también en el conjunto de todo lo que es el anillo de Waldeyer. Entonces, todo esto trae una implicación, ¿verdad? Por cierto, invité a mis alumnos de la universidad, espero que se hayan conectado, si no, a lo mejor les dio flojera y no se conectaron. Hace poco revisamos todo lo que es el concepto de anillo de Waldeyer y todo esto se ve involucrado, ¿verdad? Hubo mucha desinformación durante COVID-19. Yo creo que si algo, doctor Horak, tú que eres un experto en farmacovigilancia, que también te enteras de lo que se dice y se deja de decir, hubo mucha desinformación, hubo mucha charlatanería, hay que decirlo, hubo mucha opinión encontrada, mucho remedio. Yo no quiero negar que el remedio casero pudiera tener alguna coadyuvancia, alguna hacer sentir mejor a alguien. No quiero negar, no quiero atacarlo ni quiero exhibirlo, pero no tienen ninguna demostración científica de utilidad. No hay una prueba de medicina basada en evidencia o una evidencia científica que de veras esté funcionando. Si aún a pesar de los medicamentos están probados y comprobados, anticuerpos monoclonales, remdesivir y otros antivirales, otros antisecuenciadores o antirretrovirales, los pacientes no nos mejoraban, pues imagínense nomás el decirle a la gente, es que mira, pon a hervir quién sabe qué con quién sabe qué y ponle 5, 6, 7 aspirinas de sabe cuántos miligramos y te los tomas. ¿Sabe qué le pasó a mucha gente que hizo eso? Se murió. ¿Sabe qué le pasó a los que usaron X derivados del cloro? ¿Sabe qué le pasó? Se murieron. Los que se salvaron son aquellos que su sistema inmunológico realmente se activó y lo salvó. Yo no puedo acreditar científicamente algo que no tiene estudios científicos, ¿verdad? No lo desacredito en el completo porque no tengo evidencia de que se hayan intoxicado por el producto para la limpieza industrial X, llamado X. No lo vuelvo a parafrasear porque no quiero hacer apología del uso indebido de un producto. Pues hay apología del delito, también hay apología de la farmacopea, hay apología de la prescripción. Entonces, no podemos prescribir medicamentos muy específicos. Hablamos aquí de aspirina, bueno, porque la aspirina Hoffman hace 130 años la descubrió. Hablamos aquí de clopidogrel porque es una sal libre y X, pero no estamos hablando de sales que están actualmente pues patentadas y que tienen conflicto de interés porque están en el candelero de la venta, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, pregunta Silvia Angélica. Dice, mi secuela fue la memoria a corto plazo. He mejorado mucho, sin embargo, he notado que cuando me desvelo y estoy deshidratada es más marcado. ¿Existe algo para mejorar esto, aparte de lo antes dicho? A ver, si me repites, porque me distraje, porque se me está acabando la pila. A ver, producción, si me regalan el cargador, por favor, de esta cámara. Sí, por favor, el cable de esta cámara. Perdón al auditorio, pero ya me está marcando. Porque si no, me dejo de ver, ¿eh? Están en producción trabajando el tema.
de paso hasta no No, no hay problema. Dime la pregunta, me la repites si es tan amable. Sí, dice Silvia Angélica, es que su secuela fue la memoria a corto plazo. Sí. Ha mejorado mucho, sin embargo, ha notado que cuando se desvela y está deshidratada, es más marcado. Exactamente. Algo para mejorar eso, aparte de lo ya. Bueno, pueden ser ejercicios de memoria. Yo le recomiendo que haga primero gimnasia cerebral, antes que utilizar medicamentos para la memoria. No son recomendables utilizar medicamentos para la memoria, porque luego hay quien cree que le quedó un Alzheimer. No hay que confundirnos. No, hay alteración de la memoria a corto plazo, precisamente porque hubo una reacción inflamatoria cerebral y esto, gracias, muy amable producción, ya tenemos, llegó la luz. Llegó la luz. Esto es transitorio, ¿eh? Esto es muy transitorio, quiero decirle. Y usted me está dando la pauta y la razón. Cuando me desvelo y cuando me deshidrato, la memoria a corto plazo se acentúa más. Las neuronas requieren 8 horas de sueño reparador en lo que se llama higiene del sueño, en la Liga Internacional del Sueño, que por cierto hay gente muy experta aquí en México trabajando el tema, y la otra con electropolisomnografía, y la otra cuando se deshidrata. Recordemos, 60% de agua, el organismo es su definición, y la neurona, cuando se deshidrata, también disfunciona neuronalmente en su comunicación de la memoria reciente. Eso quizás le quede la explicación. No requiere medicamentos, salvo que pase cierto tiempo y hay que hacerle pruebas neuropsicológicas y pruebas de imagen para ver si hubiera habido verdaderamente, ojo, por determinada edad, una genéticamente marcada para Alzheimer, o sea, un epsilon 4, una lipoproteína epsilon 4, una trisomía 21, dirigida no a Down, sino a Alzheimer, y la otra, que tenga atrofia cortical subcortical marcada en una resonancia o una tomografía simple o con contraste. Entonces, y ver si tiene historia familiar de la memoria. Si tiene historia familiar con Alzheimer y le dio COVID, ni le extrañe que el COVID le avanzó, digo, el Alzheimer le avanzó. Y si tiene más de la quinta década de la vida, puede tenerlo, aunque sería una presentación presenil. La presentación senil es después de los 60 años. Pero recordemos que Augusta Dickinson, Augusta D., la paciente de doctor Alois Alzheimer, su paciente tenía 50, 40, 50 años. Y fue la primera publicada por allá por 1906, junto con Kraepelin. Interesante, ¿no? Interesante el dato, doctor Kraepelin. Otra pregunta dice, cuando se presenta disminución de la agudeza visual, ¿existe algún tratamiento que ayude a mejorar esta situación? Pues he preguntado, me pasó a mí, he preguntado con mis amigos oftalmólogos, me dicen que no, simplemente cambiar la graduación, sí te dan algunos antioxidantes para el ojo, algunas de las santinas, etcétera, pero de ahí en más antioxidantes en general, vitamina E, la vitamina A, etcétera, pero de ahí en más no hay más que hacer el ajuste de la graduación. Si ya usted tiene gafas, ya usa lentes como servidor y después del COVID-19 vio cambios de la agudeza visual, pues ya las tenía en puerta y se presentaron a raíz de este cuadro viral, porque los códigos de este virus, hoy sabemos que la proteína S se hacía amiga de muchos órganos, se los hacía amigos y luego se los amolaba, se los pasaba a perjudicar. Entonces, la agudeza visual, pues puede ser un caso concreto, ¿no? Puede ser, repito, como la persona que dijo la memoria, el dolor articular, la instalación de gota que no tenía, el hecho de que ya no regrese, la disgeusia o la anosmia, una disnosmia, que es una disnosmia un poquito crónica. Todo esto es posible. El universo de posibilidades de secuelas a mediano y largo plazo de COVID-19, incluso de la perenidad de COVID-19, no tiene parangón, o sea, no tiene, vaya, no tiene para cuándo, ¿eh? Eso sí hay que ser muy claros. Sí, aquí hay otro ejemplo, va sobre la misma línea, dice, aparte del problema de memoria, le pasa que cuando va caminando se va de lado y Claro. la presión se le está disparando. Todo esto después de que le dio COVID, que sí cree que sigan siendo Secuela de COVID.
Secuela de COVID-19, no se mortifique, yo tengo lo mismo. Le doy el pésame, por favor, recíbalo. Hasta el momento es todo. Pues la verdad es que muy interesante, fue un placer atenderlos, fue un placer esta comunicación a nombre de quienes hacen posible todo el trabajo. Allá atrás hay un equipo de gente trabajando en todo lo que es el máster del canal de RAM, Laboratorio RAM. Hay un equipo de gente que comandado ahí por el licenciado Solís, están el doctor Orac, está Ariel, está el compañero Emanuel, por favor, ¿me debes o te debo una comida? Sí, por favor, porque cuando se le olvida el nombre de alguien es que necesita ir a comer con él para que se le aprenda el nombre, ¿no? O se ponga un personificador ahí enfrente y lo está viendo todo el rato y ya se aprende el nombre, ¿no? Gracias a todos, gracias a todas, doctores, doctoras, enfermeras, técnicos, laboratoristas, químicos, farmacobiólogos, estudiantes, amas de casa, personas del público en general. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este webinar. Yo les cedo la palabra. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Les cedo la palabra al doctor Horak para la despedida de esta emisión. Bien, pues para los que tenían algunas preguntas, algunos comentarios, si ya no les dio tiempo, pueden hacer las preguntas a través de nuestras redes. Por favor, tomen nota del correo que estamos proyectando, marketingram@laboratorioram.com. Pueden dirigirse a este correo o al de marketing digital, que también comentamos hace rato, para solicitar la constancia o por si tuvieron alguna duda, incluso alguna otra sugerencia. Si el doctor Martín Dávalos nos acompaña y nos lo permite, bueno, pues es probable que sigamos con una o con dos pláticas más sobre esta línea. Hay mucho que decir del COVID y bueno, pues al parecer hay mucho interés. Entonces, estamos a su disposición. Están nuestras redes, RAM Lab por Facebook, Laboratorio RAM por parte de YouTube, RAM Lab para Instagram. Y pues le recordamos que Laboratorio RAM estamos comprometidos con su salud. Les agradecemos su asistencia, su presencia, su pregunta, sus comentarios y pues todos los agradecimientos que han dado al doctor. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, vamos a Cristian Orac, a toda la doctora. Gracias.